Hay algo que el océano ha estado ocultando durante miles de años. Algo que ningún libro de historia menciona. Algo que ningún profesor te enseñó. Y algo que durante décadas fue ignorado, minimizado y silenciado por quienes tenían el poder de investigarlo. Hoy vamos a hablar de 3 ciudades reales. Con calles. Con muros. Con escaleras. Con puertos. Ciudades que existieron, que fueron habitadas por miles de personas y que hoy descansan en el fondo del mar. Y lo más perturbador no es que existan. Lo más perturbador es lo que su existencia le hace a todo lo que creemos saber sobre la historia humana. Quédate hasta el final. Porque la tercera ciudad va a cambiar completamente la forma en que ves este planeta. Antes de entrar a los lugares, necesito que entiendas una cosa. El océano cubre el 71% de la superficie de la Tierra. Y la gran mayoría de ese fondo nunca ha sido explorado. Hemos mapeado con más detalle la superficie de Marte que el fondo de nuestros propios océanos. Eso significa que lo que no sabemos sobre este planeta es exponencialmente mayor que lo que sí sabemos. Y en ese silencio oscuro, a decenas y cientos de metros de profundidad, hay estructuras que no deberían existir según la historia oficial. Pero existen. Y para entender cómo llegaron ahí, necesitas entender lo que ocurrió al final de la última era glacial. Hace aproximadamente entre 10.000 y 12.000 años, los enormes glaciares que cubrían continentes enteros comenzaron a derretirse. Y ese derretimiento no fue gradual ni poético. Fue violento. Fue masivo. El nivel del mar subió entre 60 y 120 metros en un periodo relativamente corto. Millones de kilómetros cuadrados de tierra costera, tierra plana, tierra fértil, tierra donde los seres humanos construían civilizaciones, quedó completamente sumergida para siempre. Nadie fue a rescatar los archivos. Nadie guardó los planos. Todo quedó ahí abajo. Y ahí sigue. La historia oficial dice que la civilización humana avanzada comenzó hace aproximadamente 5.000 años. Pero esa narrativa tiene un problema enorme que muy pocos se atreven a señalar en voz alta. Esa es la historia que sobrevivió sobre tierra. Lo que había en las costas, en las zonas bajas, en los territorios que hoy están bajo el agua, eso nunca lo consideramos. Y quizás deberíamos haberlo hecho mucho antes. Porque lo que vamos a ver ahora sugiere que la historia empezó mucho, mucho antes de lo que nos dijeron. Lugar 1, Golfo de Cambat, India. En el año 2001, un equipo de geólogos que trabajaba para una empresa de exploración energética estaba usando sonar de barrido lateral para mapear el fondo marino en el Golfo de Cambat, frente a las costas occidentales de la India. No buscaban ruinas. No buscaban historia antigua. Buscaban petróleo. Pero lo que apareció en la pantalla del sonar ese día los dejó completamente paralizados. A aproximadamente 40 metros de profundidad, el equipo detectó estructuras geométricas perfectas. Ángulos rectos. Patrones simétricos. Formas que no ocurren en la naturaleza de ninguna manera conocida. Formas que solo tienen una explicación posible, alguien las construyó. El área total de los hallazgos se extendía por varios kilómetros en todas las direcciones. No era un edificio aislado. No era una ruina pequeña. Era una ciudad. Una ciudad enorme, organizada, con lo que parecían ser avenidas principales, muros de contención, plataformas elevadas y estructuras centrales que podrían haber sido templos o edificios de uso colectivo. El equipo reportó el hallazgo y comenzó a extraer sedimentos del área para análisis en laboratorio. Encontraron restos orgánicos. Madera trabajada. Fragmentos que parecían cerámica. Material que había formado parte de estructuras construidas por manos humanas. Las muestras fueron enviadas a laboratorios independientes para datación por carbono 14. Y cuando los resultados llegaron, durante un momento, nadie supo qué hacer con esa información. Los restos orgánicos tenían entre 9.000 y 9.500 años de antigüedad. 9.000 años. Eso ubica a esta ciudad en un periodo en que, según todos los libros de historia del mundo, los seres humanos apenas estaban comenzando a abandonar el nomadismo. Se supone que en esa época no había ciudades. No había arquitectura planificada a esa escala. No había nada de esto. Y sin embargo, ahí estaba. A 40 metros bajo el agua, frente a las costas de la India, una ciudad que existía miles de años antes de que Egipto construyera su primera pirámide. La respuesta de la comunidad académica oficial fue exactamente la que podrías imaginar.
Algunos dijeron que las estructuras eran formaciones naturales. Otros pidieron más estudios. Los fondos para continuar la investigación nunca llegaron de forma suficiente. Y la historia quedó enterrada bajo capas de burocracia y silencio institucional. Pero el dato no desapareció. El carbono 14 no miente. Y la pregunta que deja esta ciudad es una que ninguna institución académica ha respondido de forma satisfactoria. Si hubo una ciudad organizada en esa región hace 9,000 años, ¿cuántas otras ciudades costeras fueron tragadas por ese mismo aumento del nivel del mar? ¿Cuántas civilizaciones completas desaparecieron sin dejar rastro sobre tierra, precisamente porque vivían en las zonas que hoy están bajo el agua? Esa pregunta no tiene una respuesta cómoda. Y la siguiente ciudad la hace todavía más difícil de ignorar. Lugar 2, Mar Mediterráneo, frente a las costas de Grecia. En el fondo del mar Mediterráneo, frente a las costas de lo que hoy es Grecia, los arqueólogos submarinos llevan décadas encontrando anomalías. Pero hay un sitio en particular que destaca sobre todos los demás. Un sitio identificado inicialmente a través de imágenes satelitales de alta resolución y luego confirmado mediante inmersiones con sonar avanzado y cámaras de profundidad. Lo que encontraron no eran ruinas dispersas arrastradas por corrientes. Era una ciudad planificada, con un puerto. Y eso lo cambia todo. Un puerto no es solo una estructura. Un puerto implica comercio. Un puerto implica que había embarcaciones. Un puerto implica que esta ciudad no estaba aislada del mundo, sino que formaba parte de una red de intercambio, de un sistema económico, de un mundo mucho más conectado y organizado de lo que nos enseñaron. Las estructuras identificadas incluyen lo que los investigadores describieron como muelles de piedra trabajada, grandes estructuras de almacenamiento que podrían haber sido depósitos comerciales, calles que avanzaban desde el puerto hacia el interior de la ciudad siguiendo una lógica urbana clara, y una plaza central alrededor de la cual se organizaban los edificios principales. Esta ciudad no era una aldea de pescadores. Era un centro de actividad económica y social con un nivel de organización que no debería existir en la época en que fue construida, según todos los manuales de historia que conocemos. Ahora bien, la pregunta obvia es cuándo fue construida. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante. El nivel del mar en el Mediterráneo al final de la última era glacial era significativamente más bajo que hoy. Las proyecciones geológicas indican que enormes extensiones de tierra costera en toda la región quedaron sumergidas cuando el mar comenzó a subir. Esta ciudad, que hoy está bajo el agua, en algún momento estuvo en tierra firme. En la costa. Perfectamente ubicada para el comercio marítimo a corta y media distancia. Y entonces llegó el agua. Hay algo que los investigadores notaron al analizar el estado de conservación del sitio que los inquietó profundamente. La ciudad no parece haber sido abandonada de forma gradual. No hay señales de que la población fuera migrando tierra adentro a medida que el nivel del mar subía lentamente. Las estructuras están en un estado que sugiere que el abandono fue repentino. Que el agua llegó antes de que hubiera tiempo de reaccionar de forma ordenada. Y aquí aparece una conexión que ningún libro de texto hace de forma directa, pero que los investigadores independientes llevan años señalando en voz alta. Prácticamente todas las culturas del mundo antiguo tienen un mito de diluvio. Los mesopotámicos, los hebreos, los griegos, los hindúes, los chinos, los mayas, los nórdicos. Culturas que no tuvieron contacto entre sí. Que vivían en continentes separados por miles de kilómetros. Todas con una historia central sobre un gran diluvio que destruyó el mundo anterior y obligó a la humanidad a comenzar de nuevo desde cero. Durante siglos esas historias fueron tratadas como mitología. Como metáforas poéticas, como inventos de culturas que no entendían los fenómenos naturales. Pero ¿y si no lo eran? ¿Y si esas historias eran memorias? Memorias transmitidas oralmente de generación en generación durante miles de años, sobre ciudades reales que desaparecieron bajo el agua, sobre un mundo anterior que quedó sepultado para siempre, sobre personas que lo vieron todo con sus propios ojos y corrieron tierra adentro para sobrevivir y contar lo que habían presenciado. La segunda ciudad sugiere que sí. Que el diluvio, en alguna forma real y verificable, ocurrió. Que hubo personas que lo vivieron. Que sobrevivieron. Y que la historia que nos dejaron no estaba escrita en piedra sino en palabras que viajaron durante milenios hasta llegar a nosotros disfrazadas de mito. Pero ninguna de estas dos ciudades te prepara para lo que viene ahora. La tercera es diferente. La tercera perturbó a todos los que tuvieron acceso a ella. Lugar 3, Océano Pacífico, zona de aguas profundas. Esta historia comienza con una anomalía.
Una expedición oceanográfica estaba realizando un mapeo de rutina del fondo marino en una zona remota del Océano Pacífico. Una zona que raramente recibe atención científica porque está lejos de las rutas comerciales, lejos de los centros de investigación más activos y lejos de cualquier costa habitada. El equipo no estaba buscando nada arqueológico. No había ninguna hipótesis previa. Era trabajo de rutina. Cuando los datos del sonar comenzaron a procesarse y aparecer en pantalla, el operador pensó que había un error en el equipo. Lo que mostraba la imagen era una serie de estructuras en el fondo marino, a una profundidad considerable, que se extendían por un área que, cuando el equipo calculó las dimensiones reales con calma, resultó ser mayor que cualquier ciudad antigua conocida sobre la superficie terrestre. Mayor que la antigua Babilonia en su momento de máximo esplendor. Mayor que Mohenjo-Daro. Mayor que cualquier sitio arqueológico que tengamos catalogado en toda la historia de la humanidad. El equipo hizo lo que debía hacer. Reportó el hallazgo de forma oficial, solicitó recursos para una investigación de seguimiento y esperó la respuesta institucional. Lo que llegó fue inesperado. En lugar de entusiasmo científico, lo que apareció fue una cadena de protocolos administrativos que efectivamente detuvieron cualquier avance. Los investigadores originales recibieron comunicaciones formales de diversas instancias. Se firmaron acuerdos de confidencialidad. El acceso a los datos completos del sonar fue clasificado y restringido. Y la expedición de seguimiento que debía confirmar y ampliar los hallazgos nunca se realizó, al menos no de ninguna forma que haya llegado al dominio público. Nadie explicó por qué. No hubo una declaración oficial. No hubo una justificación científica. Solo silencio administrativo. Pero hay detalles que se filtraron. Porque siempre hay detalles que se filtran cuando hay suficientes personas involucradas. Lo que perturbó al equipo no era solamente el tamaño monumental de las estructuras. Era su disposición. La arquitectura detectada por el sonar no seguía los patrones de ninguna civilización conocida. No tenía similitudes con la arquitectura mesopotámica, ni con la egipcia, ni con ninguna de las grandes culturas que tenemos documentadas. Era algo diferente. Era algo que no tenía paralelo en ningún catálogo arqueológico del mundo. Y esa diferencia es exactamente lo que más incomoda a los pocos investigadores que han tenido acceso parcial a la información en los años siguientes. Porque ante eso solo hay dos posibilidades. La primera es que existiera una civilización completa en esa región del Pacífico, una civilización que fue borrada por el aumento del nivel del mar y que nunca dejó rastro en tierra firme porque todos sus asentamientos estaban en zonas costeras que quedaron bajo el agua. Una civilización que no conocemos, que no aparece en ningún libro, que desarrolló su propia arquitectura y su propia forma de organizar el espacio, completamente independiente de todo lo que tenemos catalogado. Y que desapareció sin que nadie sobre tierra lo notara, porque todos los que la conocían desaparecieron junto con ella. La segunda posibilidad es más desconcertante todavía. Y no voy a decirte qué pensar al respecto. Solo voy a decirte que está sobre la mesa y que los investigadores que tuvieron acceso a esos datos no la descartaron. Lo que sí es concreto y verificable es esto. El fondo del Océano Pacífico es el menos explorado de todos los océanos del planeta. Tiene las profundidades más extremas que existen en la Tierra. Y tiene regiones enteras que nunca han sido vistas por ojos humanos ni registradas por ninguna cámara. Si alguna civilización antigua desapareció de la historia sin dejar rastro sobre tierra, el fondo del Pacífico es exactamente donde debería estar. Y aquí es donde necesito que te detengas un segundo y proceses todo lo que acabas de escuchar. Porque lo que estas tres ciudades tienen en común no es solo que estén bajo el agua. Lo que tienen en común es lo que implican cuando las miras juntas. Si hubo ciudades organizadas con puertos, con arquitectura planificada, con actividad comercial y social, hace 9, 000, 10, 000 y posiblemente 12, 000 años, entonces la historia que nos enseñaron no está incompleta en los detalles. Está incompleta en los fundamentos. Piénsalo de esta manera. Imagina que dentro de 10, 000 años una civilización futura intenta reconstruir la historia de nuestra época. Pero el nivel del mar subió 80 metros. Nueva York está bajo el agua. Tokio está bajo el agua. Shanghái, Mumbai, Londres, Buenos Aires, todas bajo el agua. Esa civilización futura solo puede excavar en tierra. Solo puede estudiar lo que sobrevivió lejos de las costas. ¿Qué tan completa sería su imagen de nosotros? ¿Qué tan acertada sería su comprensión de quiénes fuimos, cómo vivíamos, qué construimos, qué sabíamos?
Eso es exactamente lo que nos pasó a nosotros con la historia antigua. Solo que al revés. Estudiamos los fragmentos que sobrevivieron en tierra. Los desiertos, las montañas, las mesetas. Y construimos toda nuestra comprensión de la historia humana sobre esos fragmentos. Pero la mayoría de los seres humanos, durante la mayor parte de la prehistoria, vivió en las costas. Porque ahí había agua dulce, alimento, temperaturas moderadas y rutas de transporte natural. Las costas eran el centro de la civilización humana. Y las costas están bajo el agua. Lo que no sabemos sobre nuestra propia historia es mucho más grande que lo que sí sabemos. Y lo más honesto que puede hacer cualquier persona es reconocerlo sin miedo. No estoy diciéndote que había civilizaciones con tecnología que superaba a la nuestra. No estoy diciéndote que había razas antiguas con poderes desconocidos. Estoy diciéndote algo mucho más simple y mucho más poderoso que todo eso. Estamos leyendo un libro al que le faltan los primeros capítulos. Y esos capítulos están en el fondo del mar. Las 3 ciudades que viste hoy no son casos aislados ni curiosidades arqueológicas menores. Son pistas. Son fragmentos de una historia mucho más larga, mucho más compleja y mucho más profundamente humana de lo que nos enseñaron. Cada una de esas ciudades representa miles de personas que vivieron, que construyeron, que comerciaron, que criaron hijos, que tuvieron miedos y esperanzas y sueños. Personas reales. Civilizaciones reales. Que el océano tragó antes de que la historia oficial comenzara a escribirse. Y ahora están ahí abajo. En la oscuridad. En el silencio. Esperando que alguien tenga el valor de ir a buscarlas. La próxima vez que alguien te diga que la historia ya está escrita, que ya lo sabemos todo, que los grandes misterios ya fueron resueltos, recuerda lo que viste hoy. El 71% del planeta está bajo el agua. Casi nada de ese fondo ha sido explorado. La historia humana no está completa. Ni cerca. Y lo más fascinante, lo más perturbador y lo más profundamente humano de todo esto es que las respuestas que buscamos no están en los libros. Están en el fondo del mar.